Saludos hermanas y hermanos, les habla el pastor Félix Colón de la Iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Sierra Bayamón, Puerto Rico. Hoy es el domingo 25 de abril del año 2021, cuarto domingo en la temporada de Pascua. Leeré el Evangelio para hoy del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, comenzando con el versículo 18. Con el versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor y porque las ovejas no son suyas. Y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida por volver a recibirlas. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Señor. Alabanza sea a ti, Cristo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Cuando yo era un muchacho todavía, en tiempos de mi crianza, allá en mi barrio, también se criaban vacas para la leche. Recuerdo los camiones que venían todos los días a recoger el producto de aquella operación de ganadería que comenzaba bien temprano en la madrugada y que tantas veces tuvimos que esperar parados en la carretera a que las vacas cruzaran de un lado del pastizal para el otro. Los Hernández, los Nevares, los Fonalledas, según mi abuelo, eran los dueños de aquellas tierras y sus tierras rodeaban todo nuestro barrio. Todavía vivo en el mismo lugar, pero ahora la hacienda ganadera se convirtió en la finca de pastoreo, lugar de las gallinas, los cerdos y los corderos felices. Cuidar ganado vacuno no es igual que ser pastor de ovejas, pero aquella estampa que ya tiene más de 30 años era lo más cerca que he estado de alguna operación parecida. Todavía en muchos lugares del mundo hay pastores de ovejas y algunos todavía lo hacen a la vieja usanza. Estos marchan a la cabeza de sus rebaños. A diferencia de las vacas, las ovejas andan sueltas y no hay alambrados que les interrumpan su paso. Transitan por enormes extensiones de montañas y valles, siguiendo a un pastor que, entre varias cosas, conoce el terreno y se encarga de conducirlas a lugares con agua y con hierba fresca. También el pastor tiene el trabajo de vigilarlas, que se alimenten bien, que tomen agua, que no estén lastimadas ni heridas. Además, vigila que las ovejas no sean atacadas y dispersadas por algunos animales depredadores, tales como los lobos, los coyotes, osos u otros, que eventualmente puedan estar al acecho. Un buen pastor
Cuida que no se caigan en algún precipicio, que no se lastimen, que no se maten. Y todo eso lo puede hacer precisamente porque las ovejas le conocen a él. Estas reconocen su voz y van a su encuentro cuando él las llama. Esto no se logra de la noche a la mañana. Para esto también el pastor trabaja, conociendo a cada una de sus ovejas y que ellas lleguen a conocerle a él. Hay que ganarse su confianza. Esto es importante porque las ovejas dependen de su pastor. Se saben cuidadas por él. Y esa dependencia y ese cuidado es el que les permite estar a gusto y a su manera ser libres. Nosotros, los seres humanos, al igual que las ovejas, no tenemos libertad absoluta, ni siquiera en el ordenamiento social que supone el estado en el cual vivimos. Delegamos muchas cosas al Estado y lo damos ya que de esta manera debería ser mejor para el todo, para la masa, para el pueblo. Entregamos derechos de libertad por mayor seguridad, por mejor orden de convivencia social, por mejores servicios de seguridad y médicos. Pero, ¿qué hacemos cuando entregamos más de lo que recibimos? O cuando lo que esperamos recibir no funciona. La imagen del buen pastor nos llega al alma, nos llega también al corazón, porque todos sabemos lo importante que es que alguien se ocupe de nosotros y que nos cuide, especialmente cuando somos vulnerables. Cuando niños necesitamos del cuidado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos y de toda la comunidad, al igual que cuando ya estamos en la llamada edad dorada. No es una señal de debilidad reconocer que tenemos limitaciones y que necesitamos ayuda. Solo podemos ser personas en el sentido más amplio de la palabra gracias a la ayuda y a las atenciones que nos dan los otros que nos rodean. Cuando éramos niños, nuestros padres se esforzaron por hacer todo lo que estaba a su alcance para cuidarnos y asegurar que no nos pasara nada malo. No habrían sabido cómo seguir adelante si nos sucediera alguna desgracia, y nunca nos pondremos tan grandes que estaremos en condiciones de prescindir de su buen consejo o de su palabra de aliento. Y los que tenemos la experiencia de ser padres por lazo biológico o afectivo, sabemos que estamos dispuestos a desvivirnos por cada uno de nuestros hijos. En ciertas ocasiones es muy poco lo que un papá o una mamá tiene que hacer o decir para que su hijo vuelva a sentirse seguro. Pero en comparación, la confianza que por ese poquito deposita en su padre o en su madre hace a un hijo conforme. También sabemos que hay muchos niños que no tienen quien se ocupe de ellos, o que tienen que luchar para sobrevivir en un entorno en el que no los quieren o los maltratan. Y entendemos que no podemos ser indiferentes a la suerte de esos niños. Estamos en el mundo para ser guardianes los unos de los otros, tal como nos lo dice Dios en el libro de Génesis, o en el lenguaje del evangelista que leímos hoy, para ser pastores los unos de los otros. Quizás la vida nos coloque en la difícil circunstancia de tener que intervenir para salvar a un niño, a una mujer o a un anciano del maltrato. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es precisamente esa: ¿qué vamos a hacer cuando nos toque esa circunstancia? En ese instante tenemos que recurrir al auxilio
de alguna dependencia del orden, como la policía, los tribunales, para que nos ayuden y ayuden a aquel que sufre del maltrato. Y este es otro ámbito en el que necesitamos tener otros buenos líderes, otros buenos funcionarios, otros buenos pastores, ministros, como bien se les nombra en nuestro idioma, o sea, buenos gobernantes, buenos funcionarios que velen por los intereses y las necesidades de todo el pueblo y no solo de algunos ni la de ellos. Es funesto para una sociedad cuando los gobernantes se olvidan de su misión, de su ministerio, que es servir al pueblo. En una familia, con nuestras parejas, en un matrimonio, entre los amigos, nos experimentamos el uno al otro y podemos decir cómo se experimenta el pastor y sus ovejas. Este es el ámbito en el que mejor podemos comprobar la aceptación que le da Jesús a la palabra conocido. Para Jesús, conocer o ser conocido es lo mismo que amar y ser amado, y que perdonar y aceptar ser perdonado. Es sentirnos seguros en presencia de otra persona, aunque estemos desvalidos, aunque estemos desnudos. Es no tener que fingir ante el otro lo que no somos. Es tener fe en que el otro no se va a aprovechar de nuestra vulnerabilidad y nos atacará, sino que todo lo contrario, nos amará y protegerá siempre. Los contemporáneos del tiempo de Jesús estaban desilusionados con sus líderes. Los acusaban con las palabras del profeta Ezequiel de tomarse la leche de las ovejas, de vestirse con su lana, de sacrificar a los más pequeños, de no apacentar al rebaño, de no fortalecer a las ovejas débiles, ni cuidar a las enfermas, de no curar sus heridas, ni hacer volver a las que se extraviaban. No buscaban a las perdidas y las dominaban con toda violencia y dureza. Esperaban que Dios mismo interviniera, tal como se prometía en el propio libro del profeta Ezequiel. Al presentarse Jesús como el buen pastor, daba cumplimiento a esta profecía, pero esta presencia del buen pastor no era gratuita para Dios. Para Dios hacerse cargo del cuidado de su rebaño le costaría la propia vida de su Hijo Jesucristo. Hoy sabemos que quienes deben cuidarnos y velar por nosotros pueden fallar, y que nosotros también podemos fallarles a quienes esperan nuestros cuidados. De la misma manera sabemos que aunque todos hagamos lo máximo para cuidarnos los unos a los otros, es posible que no alcancemos a todos, que no alcancemos a salvar a todos los niños, a todos los viejitos maltratados, a todas las mujeres maltratadas en sus hogares. Y es posible que sigan sucediendo cosas malas ante las cuales aún los máximos esfuerzos serán insuficientes. Esto es claro y evidente. Lo que no es evidente, sino algo que se nos invita a creer, es que por intermedio de Jesús, Dios nos ofrece un espacio de amparo, una acogida, y que debemos darle gracias a Dios por lo bueno que a pesar de todo nos sigue sucediendo, y por la fuerza que Él nos otorga para protestar con fuerza y vigor y con firmeza por aquellas cosas malas que todos y todas podemos resolver. Que así nos ayude Dios.
Amén. Amén.